Toda la información del fútbol profesional. Debate, notas con un equipo de profesionales. Pasión y triunfo. Pasión y triunfo. Cerro Largo se vive a nuestra manera. Se vive cuando arrancás el día temprano, cuando el mate se comparte, cuando el trabajo es parte de quien sos. Se vive en la tranquilidad de la ciudad y de la naturaleza, en saber que hay tiempo para la familia, para estar, para disfrutar. Porque también se vive en las risas, en el juego compartido, en la integración. Se vive cuando los niños son protagonistas, cuando todos tienen un lugar y el futuro se construye jugando juntos. Apostá por Cerro Largo Fútbol Club. Cerro Largo se vive a nuestra manera. Se vive cuando arrancás el día temprano, cuando el mate se comparte, cuando el trabajo es parte de quien sos. Se vive en la tranquilidad de la ciudad y de la naturaleza, en saber que hay tiempo para la familia, para estar, para disfrutar. Se vive defendiendo los colores, alentando juntos, creyendo siempre, porque el deporte nos une y Cerro Largo Fútbol Club es parte de nuestra manera de vivir. Apostá por Cerro Largo Fútbol Club. Un placer de saludarlos, bienvenidos a Pasión y Triunfo Televisión, bienvenidos como siempre a la pantalla de Canal 12 con toda la información deportiva del fútbol profesional. También vamos a tener todo lo que sucedió con la selección uruguaya en el día de ayer y ya arrancan a entrenar los equipos de cara al segundo semestre del fútbol uruguayo. Fabricio Arancet, ¿cómo anda? Un placer, bienvenido. ¿Cómo le va, Oviedo? Un saludo para usted, para toda la gente que ya nos está acompañando del otro lado a través de Canal 12. Un placer estar un nuevo martes acá en el piso junto a usted. Y bueno, sí, debutó Uruguay, empató Uruguay, dejó mucho que desear por momentos y sabor a poco en otros tantos, por ejemplo, lo que fue el segundo tiempo, pero ya hablaremos largo y tendido de lo que fue el debut del equipo de Bielsa. Así es, porque también Cerro Largo ya se prepara, comenzó a entrenar en el día de hoy con dos caras nuevas y con una baja en lo que pase justamente en este mercado de pases. Van a seguir habiendo novedades. Con respecto al Mundial, resultado sorpresivo alguno que otro, pero después se va manteniendo la tónica que uno preveía que podía suceder. También tener en cuenta que hay novedades en el resto de las divisionales del fútbol uruguayo, pero sobre todas las cosas enfocándonos en Primera División Nacional con varios problemas. Peñarol que empieza a resolver cosas del mercado de pases y también en el día de hoy vamos a tener una entrevista central que es con Diego Daguerre, el centrodelantero de Cerro Largo Fútbol Club. Nos va a estar acompañando acá en el piso de Canal 12 junto a Pasión y Triunfo. Dicho esto, sí, ahora sí me meto en el resultado 1-1. Un dato importante, 22 horas juega la selección argentina también, va a hacer su debut en el Mundial 2026. Decía Fabri, ¿qué sensaciones te dejó este seleccionado de Marcelo Bielsa en el día de ayer? Bueno, la verdad que fueron dos sensaciones completamente distintas y se diferencian en dos tiempos de 45 minutos completamente distantes el uno del otro. Un primer tiempo donde no entendí la propuesta inicial bajo ningún punto de vista, ni del 11 que arrancó, ni de la posición de algunos jugadores dentro de la cancha, ni de la intención futbolística que tuvo el equipo de Bielsa.
Sí me gustó mucho el segundo tiempo, con cambio de todo punto de vista, cambio de nombres, cambio de posición de jugadores y cambio también de la intención, que sobre todo es lo que más quiero resaltar Hay en este varios caso. puntos, igual Fabri, ahí para ir debatiéndolo ya. Hay varios puntos en todo esto que tenemos que ir analizando. El porqué de cómo se jugó el primer tiempo. Creo que eso es fundamental. Posiciones y jugadores que no debían estar en el 11 inicial y sobre todo decisiones mal tomadas por el entrenador, con el caso de Federico Valverde, de Federico Viñas, la inclusión en el 11 inicial de Matías Viña. Creo que son distintos detalles que llevaron a que Uruguay tenga ese mal primer tiempo. Sí, pero más allá de los nombres puntuales y de la posición que ocuparon algunos de ellos, como bien decías vos, lo de Federico Viñas, en una posición más centralizada en la cancha, ubicando una zona en la mitad de la cancha, un jugador que es centro delantero, tanque, nada tiene que ver su posición natural con la que terminó ejecutando en el primer tiempo, pero más allá de eso la intención. Primeros 15, 20 minutos hasta el momento de tomar agua, donde manejó la pelota Uruguay sin mucha trascendencia, pases cortos, lentos en zona defensiva, donde nunca hubo un cambio de ritmo para buscar algo distinto de medio campo hacia adelante, con espacio, porque lo sabía, más allá de que Arabia se cerró en 2 líneas de 4 y esos 2 delanteros que deambulaban tratando de tapar a Bentancur y a Ugarte, creo que lo que más me llamó la atención fue la pasividad, la paciencia, la tranquilidad que tuvo Uruguay para manejar la pelota, que no sorprendió nunca a Arabia en la primera parte. No, yo lo escucho a usted y parece que Uruguay jugó solo, o sea, no hay ninguna virtud de Arabia Saudita acá. Este equipo, a ver, hablamos de equipos cerrados, ¿no? Hemos visto durante este Mundial varios equipos que, estando en líneas cortas, cerrados entre sus líneas, le han imposibilitado al rival poder ingresar con claridad y después de contra generaron alguna situación importante. Sacando la parte de la contra y sí cerrados en bloques bajos y cerrados de verdad, imposibilitando el ingreso del rival, fue lo de Cabo Verde, por ejemplo. Bien. Eso es cerrado defensivamente, Está todo bien, pero vos vos estás diciendo de que Uruguay no aceleraba, Uruguay no le daba profundidad, pero también hay una virtud del rival ahí, algo bien estaba haciendo. Y bueno, si hará algo bien, que terminó ganando también el primer tiempo Arabia Saudita, pero no es que Uruguay se plantó en la cancha y jugó solo y no tenía ningún adversario. No, a mí el primer tiempo de Arabia Saudita no me gustó tampoco. Para mí Arabia Saudita... Pero sin embargo fue mejor que Uruguay, ¿no te gustó Uruguay? ¿No te gusta Arabia Saudita? ¿No te gusta nada? ¿Para qué mirás el partido si no te gusta nada al final? Para mí no fue mejor Arabia que Uruguay. El planteo, yo critico primero el planteo de Uruguay. Uruguay que tuvo el control del partido, lo que hacía con el control era lo que no me gustó. O sea, el control lo tuvo. Para mí tener la pelota no es tener el control del partido, eso es lo primero. Sí, para mí, porque ¿sabes lo que pasa? Una cosa es cuando vos decís, ¿qué hace Arabia? Que le genera a Uruguay jugar así. Yo creo que lo que manejó Uruguay el tiempo, había espacios. En ese momento que Uruguay tenía la pelota, había espacio para lastimar, que no los aprovechó. Entonces, si vos me decís que la pelota fue a lugares donde había zona liberada por parte de la defensa de Arabia, había posibilidad de... tanto numéricamente como posicionalmente generar una superioridad en terreno enemigo, porque la había y era evidente. El tema es que el manejo lento de la pelota le facilitaba a Arabia hacer el abanico que hacen los equipos que se cierran. Pero claro, si Uruguay aceleraba ese pase tonto que hacía de repetir y repetir, pases lentos sobre todo y traslados muy lentos, si lo aceleraba un poquito, yo creo que lastimaba. No era un equipo, repito, Arabia que te llevara a jugar así. Te digo una cosa, España empató 0-0 con Cabo Verde. A Arabia le hace 4. A Arabia estoy seguro que España le hace 4, porque los espacios están. Uruguay no los aprovechó. Pero, a ver, España le hace 4 a Arabia Saudita, todo notable. Uruguay no aprovechó. Algo bien, vuelvo a insistir, tuvo que haber hecho Arabia Saudita de que llegó a Uruguay a hacer ese juego. Primero, bien marcado Bentancur. Segundo, no lo dejó salir nunca limpio a Ugarte. Tercero, Valverde tirado a un sector derecho, le pusieron un hombre arriba, la pelota no le llegó nunca porque tenía una marca encima, por ende no se la daban. Después tenés también estaba siempre solo, los extremos. Siempre solo estaba Valverde. Pero más allá de que estaba solo, estaba con una custodia que no le dejaban llegar el balón. Ahí está el error de Uruguay. ¿Sabés por qué? Ese error, para que la pelota le llegara limpia a Valverde, vos tenés que ingeniártelas y saber también y encontrar circuitos dentro de tus jugadores para poder que la pelota le llegue a un jugador. A veces el pase no es directo. A veces hay que apoyarse en otro jugador para que ese jugador le dé la pelota a Valverde. Y allá lo que pasaba era que ese jugador que tenía que recibir para dársela a Valverde era Federico Viñas.
era un tipo que es centro delantero, que no es enganche, que no es enlace, que no es un futbolista que controla con una pierna y juega con la otra rápidamente porque ya tiene en la cabeza la cancha. No es ese tipo de jugador. Es un futbolista para pelear, para debatir entre los centrales, no un futbolista para recibir detrás de los 5, sabiendo lo que tiene a su alrededor, que eso lo puede hacer de Rascaeta, lo puede hacer de la Cruz, lo puede hacer el propio Salazar, lo hace Bentancur, lo hace Valverde. Pero claro, Valverde ayer era el receptor para jugar ese duelo mano a mano que en el segundo tiempo se dio mucho más. ¿Por qué? Porque ese enlace entre Ugarte, que era el que iniciaba la salida, o alguno de los zagueros, pudiera tener un Valverde, un Bentancur, y ese descargar afuera para Canovio, ese descargar afuera para Sanabria en el segundo tiempo. A eso es lo que voy. Los caminos estaban, la forma de llegar ¿Quién fue estaba. la figura de Uruguay en el primer tiempo? La figura de Uruguay en el primer tiempo, a ver, déjeme pensar. Yo no puedo creer que usted tenga que pensar esto cuando fue Muslera por escándalo. Bueno, Muslera jugó, sí, estuvo Por bien, escándalo, estuvo la bien. figura del primer tiempo fue Muslera. Sí, estuvo bien, sí. Me parece que el primer tiempo me ¿Cómo cuesta, que estuvo bien? Es que fue el menos malo, sí. No, el no, primer tiempo Uruguay fue muy tuvo malo. 3 tapadas fenomenales, Muslera. Y usted, yo no me olvido, usted era uno de los que le pegaba a Muslera. Usted era uno de que criticó a Muslera y le decía manos de manteca, le faltaba el respeto a este arquero. La Y prueba- cuénteselo a la ¿Dónde- gente. ¿Dónde está la prueba? Cuénteselo a la Pero gente. usted está hablando algo sin No, prueba. pero cuénteselo a la gente Usted que a está- usted le faltaba el respeto a Muslera. Usted está hablando Sí. algo de lo que no tiene Usted la sabe la que yo prueba. tengo razón. No tiene las pruebas para asegurar lo que está diciendo. De todas ¿Cómo que formas, no? de todas formas. Pero yo confío en su honestidad. De todas ¿Usted formas- le faltaba el respeto a Muslera o no? faltaba el respeto no. ¿Criticaba a Muslera? Criticaba sí, faltaba el respeto. Bueno, no. entonces ya está, lo asume el propio Fabricio Arancet, Pero de usted- que era un crítico. Pero para usted de fue Muslera. siempre 10 puntos. No hay Muslera. otro, pero no, sea 7 puntos, 10 puntos, 6 puntos, nunca hubo un golero mejor que Muslera Y por eso no se lo puede criticar. hasta este momento. Por eso no se lo puede Hasta criticar. este momento. No se lo puede criticar No por hubo, eso. usted pedía Rocheto, un poco me No, pidió yo no a pedía a nadie. Arrobarrena. Yo no pedía a En nadie. su Yo no momento pido a pidió nadie. a Nacho de Arrobarrena, pasó por la selección un día Nacho de Arrobarrena y le dijeron muchas gracias, ya tenemos equipier, tenemos alcanzapelota, tenemos Pero todo. en ese Dale. momento que usted dice que yo pedía a Nacho de Arrobarrena, no era para titular, era para formar parte del plantel y Muslera había renunciado a la selección. En ese momento Muslera había renunciado a la selección. Con Muslera dentro. No, usted en con el Muslera 2018. dentro. No. En el 2018 ya pedía con que Muslera saquen a dentro Muslera, del plantel por de la favor. selección no pedí jamás a otro. Por no favor, pedí jamás a otro en el estando Mundial Muslera de ahí. 2018 usted ya lo pedía que se vaya a la selección Muslera, que se vaya el maestro Tavares. Usted era gran serrucho de esta selección No, y de para muchos nada, integrantes para de nada, esta para nada. selección. Usted, Sí, ese- usted era gran serrucho de toda esta selección uruguaya, No ensucie. del maestro Tavares, de Muslera y bueno, de Cavani hasta por ahí nomás. A Cavani lo criticó bastante. A Darwin Núñez, este muchacho. Darwin, sí. A Darwin Núñez mantengo, lo arruinó. La familia de Darwin Núñez se comunicó conmigo en un momento para que este muchacho pare de pegarle a Darwin Núñez y me preguntaba si tenía algo personal. No sea peleador. No, dale. pero no le mienta a la gente, no le mienta a la gente. Yo le voy a contar a la gente cuál es mi opinión en base a la selección uruguaya y todo este tiempo que usted me manifiesta, porque ya trajo al maestro Tavares. Ya trajo al maestro Tavares, ya vino, ahora extrañamos empieza a al hablar del maestro Ruso Tavares? Pérez, ya empieza la viuda de Tavares, como el señor Oviedo, empiezan a manifestarse todo el tiempo. Cada vez que Uruguay no tiene un buen resultado, salen a la luz y efervescentes salen a hablar. Bueno, lo que yo digo con respecto a eso es que para mí, el proceso Tavares en 2018 cumplió un ciclo. Para mí ahí debió terminar el proceso Tavares porque ya estaban emergiendo jugadores que no iban de la mano, que son estos jugadores que tenemos ahora, que no iban de la mano con el juego que planteaba en ese caso el maestro Tavares. Después hubieron varios jugadores que renunciaron a la selección. Por ejemplo, Godín, por ejemplo, Suárez, en su momento también había renunciado, por ejemplo, Cavani, por ejemplo, Muslera, fue otro de los que dijo doy un paso al costado. Pero Muslera en ese ¿Cuándo mundial... renunció Suárez? Pará, porque estás entreverando. ¿Usted se acuerda en Estás 2018? haciendo una ¿Usted se acuerda ensalada. en 2018 por qué En- quedamos afuera o no? eh, ¿Se acuerda o no? en Dígame. 2018, Dígame por a ver, qué quedamos afuera. ¿Contra quién fue? Con Francia. ¿Se acuerda del gol de Griezmann? octavos. ¿Se acuerda del gol de Griezmann? Pero perdimos con el campeón en ese Pero momento. no, pero no sea fue. malo. Pero ¿se acuerda del gol de Griezmann? ¿Se acuerda o Dale. no? Sí, error de Muslera fue aparte. Pero usted me dice que yo lo dicho critico. esto, No lo puedo criticar por ese Dicho error. esto, lo puede criticar Por todo cuando lo que usted cuando quiera. con el partido con Chile que 2 veces nos hacen un gol, porque se Pero le de escapa la ahí a pelota a la pedir mano. la salida de Muslera, como hacía usted de la selección, usted quería cortar cabezas constantemente en la selección No, no uruguaya. es así. Muslera Usted estaba solicitaba constantemente que el maestro Tavares se vaya de la selección. Usted fue uno de los que pidió al Tornado Alonso en la selección. Se quiso venir al segundo día a estar en el Mundial porque usted estaba en el Mundial al lado del Tornado Alonso y pedía por favor venirse, que no quería estar más en el Mundial porque al final el entrenador era mienta. Ortega, Darío Rodríguez No y el mienta. Tornado Alonso, que usted lo idolatró.
la verdad. No mienta, no use usted palabras llegó a que no pedir van. que la gente se suba al Alonso Neta. No, es una falta de respeto. no le mienta a la esto. gente, usted Es le una está mintiendo falta a de la respeto. gente. Y ahora, este mismo muchacho que criticaba a Tavares, que criticaba a Darwin Núñez, que criticaba todo el seleccionado, ahora está pidiendo por favor que vuelva Tavares. No. Sí, ahora está pidiendo por favor, ordénenme este caos, porque Bielsa lo tiene totalmente arruinado. Una Un cosa es una fenómeno cosa. Bielsa, ojo, quiero aclarar algo. ¿Para usted? Como escritor, como filósofo y como profesor, es el mejor por escándalo Bielsa. Como entrenador es un desastre. Como entrenador lo tengo cerca y no lo quiero. Después me leo los libros, escucho los videos, a ver, las conferencias, absolutamente todo. Todo, es un como fenómeno. profesor, un crack. ¿Eh? Como profesor, Por un crack. eso, es un fenómeno. No, pero lo que usted dice de Tavares, yo nunca lo maté a Tavares así. Para mí llegó un momento que había que dar un paso al costado. No pedí a Alonso, no me dije lo del Alonso Neta. Todo eso es mentira de este señor. Pero claro, tiene un micrófono delante, puede decir lo que quiera, evidentemente está permitido. Ahora, esto último, voy a quedar con esto último que dijo, porque es lo que estamos viviendo ahora, y yo se lo dije a él también. Me preguntó un día, ¿y ahora con Bielsa? Y ahora somos todos hinchas de Bielsa, somos todos hinchas de la selección, somos todos hinchas de Valverde, de Bentancur, de Darwin. Somos todos hinchas, ¿por qué? Porque son los que nos están representando hoy a nivel mundial y tenemos que hinchar y darle la mejor... Espere, déjeme hablar. A mí no me representa. Déjeme hablar. A mí Bielsa no me representa. Déjeme Es una hablar. falta de respeto Déjeme tenerlo hablar. como entrenador. Pero no me deja hablar, no me deja hablar. No me representa. Cuando llega y se da toda esta situación de Marcelo Bielsa de llegar a la selección, este señor, pónchemelo por favor, esa carita, No hay prueba. esa carita que usted No hay tiene. prueba, quiero ¿Quiere las pruebas. ¿Quiere Quiero pruebas? las pruebas. Se la voy a Usted me acercar. pide pruebas, yo quiero las pruebas acá sobre la mesa. Yo ¿Tiene también- para mostrar algo? Yo también creía en su ¿Tiene honestidad. para mostrar algo? La próxima lo No sorprende. tiene, no tiene entonces caso cerrado. La próxima me Caso preparo. cerrado, no hablamos más de este No, tema. cuando llega Bielsa a la selección y se empieza a manejar el nombre Bielsa, en un momento crítico de la selección, porque no había quien tomara el mando, el señor dijo, bueno, ahora sí, ahora estamos salvados, ahora vamos a ver otra cosa, tenemos un entrenador de élite, un entrenador que va al frente, un entrenador que juega al fútbol, que no le tiene miedo, se terminó el Uruguay de la retranca, se terminó el Uruguay que espera para atacar después, este va a ser protagonista. Este es el mismo que dice que no se siente representado, que es un buen escritor, es el mismo, porque él también lo dijo. Obviamente yo creía en su honestidad, evidentemente está demostrando, ¿Sabe lo que es? demostrando lo que... Pero Una reconozca, persona- reconozca que dijo esto. Voy a ser sincero con algo y como a la audiencia yo no le puedo fallar, es No lo le más mienta, importante no le que mienta tenemos. más, le miente todos los días. Acá quiero ser algo claro. A mí Bielsa me engañó como un niño. Mire usted, Me engañó qué como un casualidad, niño. qué bárbaro. Bielsa me daba los libros para que yo los lea. Y Pero usted me no tenía ponía televisión, una no tenía estrategia. televisión, no miraba fútbol usted. Cortame el micrófono. a este Es muchacho. increíble, ¿no? A ver, me escribía los libros, yo leía todos los libros de Bielsa, estudiaba cómo pensaba Bielsa. Es más, pasé bastante tiempo mirando los equipos de Bielsa y tratando de adivinar los cambios que iba a hacer y cuándo los iba a hacer. Coincidía, ya pensaba como Bielsa en un momento. Y hoy en día que lo tengo cerca, Bielsa me engañó como un niño. Bielsa no era lo que parecía de lejos. Conocí un poco más y me llegó más información de Marcelo Bielsa. Y yo la verdad soy un tipo decepcionado, donde Llore un poquito. me ha engañado Bielsa. Me ha engañado, Llore. me ha hecho pasar mal, me ha hecho estar triste. No, pero espere, porque Me ha hecho- Bielsa le ha hecho un sub y baja de emociones en la eliminatoria y Copa América Es hasta que, ahora. A ver, Porque usted ahora de repente es todo negativo de Bielsa para Uruguay, cuando antes era un entrenador ideal, era la elite mundial para el fútbol uruguayo, era increíble Bielsa, ahora es una decepción, pero cuando le ganamos a Argentina estaba chocho, mire que estaba chocho y era el mismo entrenador. es que ahí fue un tema, ahí yo vi a Bielsa. Bielsa ahí pudo poner su impronta, los jugadores le creían. El tema es que Bielsa le empezó a mentir a los jugadores, le empezó a mentir a los directivos, nos empezó a mentir a los periodistas. Y la verdad yo soy un tipo que está decepcionado, soy una persona que se siente engañada por Marcelo Bielsa, soy esa persona que creía, confiaba en todas sus virtudes, pero me di cuenta que las virtudes de Marcelo Bielsa son como escritor, son como profesor, son como analista, pero no como entrenador. Pero si usted no solo veía los libros, está diciendo que miraba los equipos, que le adivinaba los cambios.
O sea, usted tiene un amor Pero más no me allá afectaba. por Bielsa, más allá No me por Bielsa. afectaba. Pero estaba de ¿A acuerdo. usted le rompieron el estaba corazón alineado, alguna vez? estaba ¿Le alineado. rompieron el corazón alguna vez? No creo. No Bueno, recuerdo. a mí Marcelo Bielsa me rompió el corazón. Yo confiaba en él. Yo ponía las manos en el fuego por Marcelo Bielsa. Y así me pagó. Me pagó así. Me dio caramelitos los primeros 3 meses de relación. Caramelitos. Le ganamos a Brasil, le ganamos a Argentina. Y yo me ilusioné como un niño. Me ilusioné como un niño. Por momentos la Copa América fue buena por Bielsa momentos. se para un día enfrente de un micrófono y me manifiesta, porque yo sentí que me lo dijo a mí, que era tóxico. Y al final tenía razón Marcelo Bielsa. Una persona tóxica. No le mintió. Rompió el grupo. No le mintió. Rompió el grupo. Pero primero me vendió pajaritos en el aire. No, pero ¿sabe lo que eran de pasa? colores, ¿Sabe lo que eran pasa? lindos. Para que funcione Bielsa, Por favor. para que funcione Bielsa, tiene que tener jugadores, así como estaba Oviedo enamorado al principio. Así tienen que estar los jugadores cuando ven a Bielsa enamorado y todo lo que dice Bielsa es color de rosas y le ponen una música tenue de fondo y ahí van viajando con el dibujito. Así tienen que ser los jugadores para que funcionen después. Pero cuando hay tipos de personalidad, cuando se enfrenta a un equipo como Uruguay que tiene historia, de verdad, que tiene jugadores que Gran saben error lo que de es ponerse Bielsa, la ese que acabas camiseta, de decir. saben lo que es ponerse la camiseta. Se termina Bielsa, porque le pasó lo mismo en Argentina, una eliminatoria fantástica. Primero llegó el Mundial y en la fase de grupo para casa. Fue así. Después no sé qué más le quieren resaltar a Bielsa. ¿Qué le quieren resaltar? ¿Del paso por dónde? ¿Por el Linz? ¿Eso le quiere resaltar? ¿El paso por el Linz? No tengo nada bueno para decir del entrenador. Ese es el Pero pergamino quiero que decir tiene algo que Bielsa. tiene razón. En toda esta, cantidad de barbaridades que ha dicho Arancet en este poco tiempo de programa que llevamos, en todas estas barbaridades dijo algo que tiene razón. Y es que Bielsa desconoció el ADN de Uruguay. Bielsa desconoció la idiosincrasia de nuestro país. Pero usted no era Bielsa, que... a Bielsa Eso le es una pesaron cosa las bárbara. 4 estrellas que lleva cosa bárbara. acá piantadas en el corazón. Pensar que cuando asumió Bielsa, Oviedo decía, pero muchachos, si tenemos un entrenador que se vino hace no sé cuánto tiempo, un año, no sé cuánto, estaba en Uruguay y andaba en ómnibus, y andaba en ómnibus, y andaba en la Rambla caminando, y se saludaba con el tipo común de la ferretería, del almacén, y era un tipo formidable, el ideal para la selección. Ahora desconoció la identidad del uruguayo. Perdió. A ver, y por esa Pero es cosa... una tortita, Oviedo. No, Es una tortita. Pero a ver, vuelvo a lo mismo. Y usted que está, don Juan, doña María, que está en la casa, ¿a usted lo decepcionaron en algún momento? Bueno, es lo que me pasó con Bielsa. Compré el circo, compré todo. Y bueno, soy una persona que está rota. Soy una persona que la pasa mal. Soy Tiene una pesadilla. persona que ha sufrido. Tiene pesadilla. Que ha sufrido con esta situación. Qué bárbaro. Y bueno, pero vos que estás del otro lado, yo me equivoco también. Vos te equivocás y bueno, elegimos mal. Yo elegí a Bielsa. A Bielsa elegí. Y mirá cómo me pagó Bielsa. Nos destrozó la selección. Destrozó todo lo que el maestro Tavares en su momento pudo construir durante 15 años. Yo soy una persona que está rota. Que está rota. Y sí, estoy roto. Porque me rompió el corazón Bielsa. Pero me desarmó la selección también, romperme el corazón, pero no, la selección, dejala quieta. Tenía que haber renunciado Bielsa. Sin embargo, sigue. Sí, claro. Sin embargo, sigue. Había ¿Por otro qué que sigue? Porque es un mercenario. Por la plata. Hay varios que siguieron... 20 millones de dólares, más de 20 millones de dólares se lleva Bielsa del Uruguay. Hay varios Por que cobraban- favor. hay varios que no cobraban vale, bien, no vale 4 pesos Bielsa hoy. Hay varios que cobraban bien la selección y seguían iguales. Mamita, Porque ¿quién? Solo ¿Pero Bielsa, quién? parece que solo Bielsa ahora ¿Quién cobraba bien en la selección? Había varios que A cobraban ver, bien. a ver. ¿Quién cobraba bien en la selección? El cuerpo técnico de Tavares cobraba muy bien. ¿En Cobraba muy comparación bien. con Bielsa? Cobraba muy bien, no comparo. Cobraba No, muy bien. La mitad de lo de Bielsa. No importa, cobraba... Demasiado barato era el cuerpo técnico. y ahora Este es muy caro. barato el cuerpo No, técnico de no, Tavares. este es muy caro. Este es muy caro. Dale. Aquel cobraba bien, no se iba, tampoco se fue, Pero Mire pará, que tampoco se pero- fue, Estábamos muriendo con las botas puestas y ese tampoco Porque se los fue. jugadores le decían que el maestro podía revertir la ¿Qué situación. tiene que ver? ¿Qué El tiene que que tomó la ver? decisión en la selección uruguaya para que se vaya Tavares fue Gastón Tealdi, que ha enterrado de cabeza a 4 equipos consecutivos. Claro, un fenómeno Gastón Tealdi que echó al maestro Tavares y ahora enterró de cabeza a Frontera de Rivera, enterró de cabeza a Rampla Juniors, enterró de cabeza en parte a Miramar Misiones y todavía me está faltando
y a Peñarol, lo echaron de Peñarol un poco más y lo sacaban a... No voy a decir nada porque incito a la violencia y no quiero. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué No, tiene que ver pero lo le que iban a está sacar a diciendo? los tiros de adentro de Peñarol, No, al pobre Gastón Tealdi. No sean malos. Gastón Tealdi tomó la decisión de que se vaya el maestro Tavares. Fue una vergüenza. Alguien muchachos. tenía que tomar la decisión. No, pero fue una vergüenza. Y bueno, esta es la selección que nos dejaron, ¿no? Pasó el Tornado Alonso, arrasó con la selección. Y ahora viene Bielsa y dice, acá tenemos que tirar todo abajo y construir de vuelta. No construyó un carajo. Aparte le mintió a todo el mundo Bielsa. Le mintió a los entrenadores del fútbol uruguayo que iba a tener charlas para capacitar a los entrenadores. No lo vieron ni en la foto los entrenadores del fútbol uruguayo, Marcelo Bielsa. El día que fue ¿A quién le dijo eso en la UDEF. charla? ¿A quién se lo dijo? Pero lo dijo Ignacio Alonso y Marcelo Bielsa cuando asumieron. Qué bárbaro. Cuando asumieron era ese el plan, de que Bielsa también capacite, les dé charlas y tenga conversaciones con los entrenadores. Giordano nos mintió, Jorge Giordano, la verdad, No, un fenómeno a mí como me llama profesor, la atención, pero... me llama la atención muchas cosas de gente como Oviedo, de que lo idolatraban, lo tenían en un pedestal y que ahora están arrepentidos y dolidos y traicionados. No lo entiendo porque... Pero ¿cómo no entendés, Fabri? Porque de repente, ¿este Bielsa cambió? No, este Bielsa es el mismo que ha sido Pero durante toda la historia. Vos no tenés Siempre un fue ídolo. igual. Pará, vos no pero tenés un pero ídolo. siempre fue igual. Está, pero ¿tenés un ídolo o no? Pero no importa eso. Pero no pasa- importa, la gente no quiere tiene nada saber. que ver, No porque quiero saber quién es tu ídolo, No, pero no. ¿tenés un ídolo sí o no? Así de... Claro, figura pública, ídolo. Que me pueda decepcionar es usted. Si hay algo que siempre se dice en la vida, usted no esté cerca de su ídolo. Si tiene un ídolo, lo más lejos que lo tenga Sí, posible, pero mejor. a lo que voy es que Después, en este cuando caso, conoce al ídolo, se le va la pero usted habla idolatría. bueno, usted habla Olvídese. esa frase se usa para el nivel personal. Yo le estoy hablando a nivel profesional. Le estoy hablando a nivel profesional. Usted amaba a Bielsa y lo saco de lo personal. Lo amaba por lo profesional, porque le gustaba, usted dice, los libros, cómo trabajaba, esto, aquello. No, ¿cómo escribía? No, pero Claro. lo que escribía, no si la letra era cursiva o imprenta. Era lo que escribía, cómo trabajaba, cómo eran sus entrenamientos, su metodología, bueno, todo eso. Ahora, usted sabiendo todo eso y además mirando las Pero el conferencias, déficit, espere, el mirando las déficit de Bielsa conferencias, es personal. mirando las conferencias de prensa, escuchando cómo trataba a los periodistas, escuchando un montón de situaciones y también de palabras de protagonistas, muchos que lo amaban, lo que le decía hace un rato, lo que era todo lo que dice Bielsa Pero color la de rosa, carencia de Bielsa y los es otros que personal, tienen... no profesional. ¿Cómo? La carencia de Bielsa es personal, no profesional. No, pero profesional también, porque las cosas que hace, que usted dice personal, son de su manera de trabajar. Es de su manera de trabajar. No, es su personal. manera, pero es no. su manera de trabajar. A ver, primero no puede convivir con gente el tipo. ¿Y qué voy a saber yo? No, pero- Que el tipo no puede convivir con gente. No, la verdad que no. Que trata mal, no te dice buen día. Es un mal educado, Bielsa. Usted dice que No, Uruguay, a ver. Uruguay no rinde porque Bielsa no le dice buen día a Federico Alonso. No, eso, la verdad, ese análisis es en el contexto de una convivencia. Usted con su pareja cuando se levanta le dice buen día o no. Obviamente. Y bueno, es una cuestión de educación. Acá hay una cuestión de educación. ¿Cuándo se rompió todo en la selección uruguaya? En la Copa América, cuando les tocó convivir. Ahí no lo aguantaron más. Porque claro, en las eliminatorias estaban 3 días, estaba que no me diga buen día en 3 días, en los 3 días que estoy, me lo crucé uno y vaya y pase. En la Copa América convivieron como convive una pareja, no, y la verdad son detalles que marcan la diferencia. Vale, te voy a cambiar algo vamos a poner la foto de Bielsa, porque tiene que entrar en el contexto, perdón, Valentín Riaño, le estoy cambiando todo ya. Después va a ir de vuelta de todas formas. Pero, ¿qué me va a explicar de esto? Un tipo no lo mira a la cara, no le dice buen día. Por favor, Dijo que no es modelo. por favor. Que no es modelo. que Pero no- esto lo hace en la vida personal, que tampoco es amigo, tampoco es Que la compañero de los jugadores. La foto me la sacaron como me la sacaron. Pasa, Yo no soy pasa modelo. por al lado de los jugadores de la selección uruguaya, no levanta la cabeza, no les dice buen día, no los saluda y todavía después los carga físicamente porque piensa que los jugadores son robots. Ahí está, ahí hablo de un tema de trabajo, ¿vio? Bueno, ¿Usted sabía eso? pero no, que era tan terco, no sabía que era tan terco. ¿Cómo voy a saber que era tan terco? Pero cómo no, si usted hizo el seguimiento de idolatría durante toda la vida de Pero Bielsa. hay un contexto en todo esto, Fabri, que es, los jugadores en la Copa América llegaban con todo el año arriba de trabajo y de partidos. Ahora. Algunos con 100 partidos jugados. Como ahora, mucho. ¿Está? Ahora en el Mundial lo mismo.
Pero en esa Copa América donde se rompió todo, llegaban al final de una temporada que, hasta te digo algo, el gremio de los jugadores europeos no querían que se juegue ese Mundial de Clubes. El gremio de los jugadores no quería que se juegue porque terminaba una temporada, no tenían el descanso suficiente. ¿Qué hizo Bielsa? No solamente no los saludaba, no les decía buen día, les cortó los momentos recreativos que estás conviviendo en una concentración, entrenás 4 horas, 6 como mucho, después en el tiempo libre no decide Bielsa lo que hago. ¿Qué pasó para que esto cambie radicalmente? Pero, ahora te empiezo a detallar las cosas que pasaron para que cambiaron ahora ya en el Mundial. Pero, ¿qué pasó? No lo saludaba, no le decía buen día. Entrenaban 6 horas y después cuando tenían libre, Bielsa los mandaba a la habitación a mirar videos. O sea, el jugador quería ir afuera a jugar unas cartas, no podía. Eso es lo que Entonces, usted idolatraba. Eso idolatraba usted. Rompió totalmente la convivencia dentro de la selección. Por eso se armó todo lo que se armó en la Copa América. Por eso Suárez salió y dijo, es insostenible la convivencia con Marcelo Bielsa. Por eso vino Federico Valverde y dijo, todo lo que manifestó Suárez es verdad. Y estoy mintiendo en esto también. Ahí creo que hay una cuestión en ese momento que hubo un quiebre evidentemente en todo el ámbito selección, AUF, dirigentes, todo. Fue esa declaración de Suárez. Y ahí yo creo que los jugadores sintieron que tenían el poder de sacar al técnico. A mí me da la impresión que en ese momento los jugadores sintieron que tenían el poder de sacar al técnico. No fue tan fácil, pero de alguna forma en algo sirvió. Porque ¿Pero sabe por qué no lo sacó la AUF al técnico? Por plata, imagino. Porque no tenía plata, si tienen los balances en rojo. Por eso le digo, pero de algo sirvió. De algo sirvió eso que yo no estoy tan de acuerdo que hizo Suárez, pero de algo sirvió porque evidentemente ha cambiado. Usted lo castiga a Suárez hasta por las dudas. No, Suárez salió y contó la verdad. Usted dijo de lo que era quería, mentira. ¿Usted de lo que quería que Suárez juegue este mundial o no? Mentira. ¿Usted de lo que quería que Suárez juegue este mundial? Pero con lo que estoy viendo es titular, creo. Con lo que estoy viendo no tenemos un 9 que la mande al arco. No tenemos un 9 que la mande al arco. Seamos serios. No hay un 9. Los últimos 15 minutos del partido, como se dio ayer, Suárez tenía que estar de cabeza. Pero de cabeza tenía que estar. Y cada vez que veo a Uruguay me convenzo mucho más. Y cuando nadie confiaba en Suárez, fue a la Copa América y les demostró que estaba vigente todavía. ¿No o no? Bueno, más o menos. Hablando de Uruguay, vamos a repasar los goles que tuvo justamente el partido. Vaya bien de arriba. Bentancur estaba marcando al mejor cabeceador que tenía Arabia Saudita. Bentancur que no sabe cabecear, no sabe elevarse, por favor. Y acá ya vemos el gol de Uruguay. Ya con un Federico Viñas jugando en la posición donde tiene que jugar, de centro delantero. Muchas pelotas que llegaron ahí las logró conectar. En este caso, buen cabezazo contra el piso, el rebote del arquero y ahí estaba el Papo Maximiliano Araujo para mandar el empate. Así es, esto fue justamente los goles del partido, empate 1-1. Al término del encuentro habló Federico Valverde y dijo lo siguiente. Quiero los primeros conceptos sobre el rendimiento de Federico Valverde. Medio pelo, esperaba más de Federico Valverde. El jugador uruguayo, ¿usted le dice medio pelo? O sea que ya no se cansó con faltarle el respeto al maestro Tavares, por el rendimiento, a Darwin Núñez, a Muslera y ahora a Valverde también le falta el respeto, la verdad. ¿Qué puntaje le pone al partido Valverde ayer? Y ayer en el general 7. Sea malo, pero usted vino cuando no lo mata, viene regalón de nota. Partido medio pelo, media tabla, 5 puntos para Valverde, no más que eso. Cumplió, no hizo más nada que eso. Un tipo como Valverde tiene que marcar la diferencia y fue lo que hizo. Pero ¿cuánto depende del entrenador el rendimiento de Valverde? Y depende del entrenador, depende de Valverde. De las dos cosas, porque en un momento tenía para rematar, en varios momentos tuvo para rematar y prefirió tocar la pelota. Entonces, en el Real Madrid le pega directo al arco. En Uruguay la da. Pero hay un tema de lo confianza. Vi sacar de 2 o 3 disparos. 2 o 3 era para pegar 5 o 6, teniendo el espacio que tenía Valverde. Valverde. No conforma nada al final. No, pero patea al arco, hermano. Patea al arco. Es más, no sé si 2 o 3. Uno recuerdo que es la mano del arquero abajo y se me escapa si hay algún otro, le voy diciendo. Se me escapa si hay algún otro remate, usted le pone 2 o 3 ya quiere sumar. No, pero yo me acuerdo de uno. Después hay otro que recuerdo que controla sobre la derecha y le da el pase a Varela cuando tenía para pegarle al arco, hermano. Pegale al arco, sos Valverde. Hizo una nota hace poco y dijo que rompía las manos del arquero, de los arqueros suplentes del Real Madrid pegándole al arco. Pegale, hermano. Salí una nota, no, porque lo lastimé, le quebré la muñeca a Lucas Zidane, el hijo de Zidane, que ahora ataja creo en Argelia, me parece. Le quebré la muñeca en una práctica. Y le da la pelota a Varela.
Pegale al arco. Pero capaz no se dio el espacio. ¿Cómo? ¿Usted cree que Pero el no fútbol, defienda lo indefendible. no, Usted para ¿usted defender cree a que el Valverde... fútbol es, primero, Valverde es el mejor jugador de la selección uruguaya, pero por escándalo, no tiene discusión. Y ayer tuvo un segundo tiempo de 7 puntos. Es más, fue el artífice de que Uruguay vaya arriba a buscar el partido. De los jugadores que hoy están en el plantel de Uruguay, el que mejor he visto rendir con la camiseta de Uruguay es Rodrigo Bentancur. No es Valverde. Con la camiseta de Uruguay. Para mí Rodrigo Bentancur en Uruguay, no digo ayer tampoco. No digo ayer. Digo desde que estaba Bentancur en la selección, para mí es un tipo que ha rendido 7, 8 puntos siempre. Acá tengo un tema. Expectativa y realidad. ¿Cuál es el jugador con mejor puntaje? De que vos esperabas algo y te dio más de lo que vos creías o menos de lo que esperabas. No, hablo en general en la selección. No, lo que pasa es que hay jugadores que recién están arrancando. A mí lo de Viñas de ayer me gustó muchísimo. O sea, que usted la expectativa de Viñas no era baja. Alta, no era tan alta, no. Bueno, la verdad confirmo de que usted de fútbol sabe lo mismo de que sabe de mecánica de otro auto, que espero, ¿no? Uno que espero muchísimo y ayer me demostró muy poco es Maxi Araujo. Bien. Es otro jugador que espero el jugador muchísimo. Que en base a la expectativa que se tenía con él, ha dado mucho más en la selección uruguaya, es Sebastián Cáceres. ¿También? Por escándalo. Se esperaba poco porque es medio pelo hacia abajo. Y en la selección ha demostrado ¿Usted que le es gusta un buen faltar al jugador. respeto a los jugadores de una forma? No, que es un buen jugador. Qué bárbaro. En la selección, cada vez que se pone la celeste, tiene ese plus, tiene ese extra, que realmente vale la pena verlo jugar con la camiseta de Uruguay. Habló Canovio también al término del encuentro. ¿Qué le pareció, Canovio? ¿Cambió el partido? Sí, me gustó. Me gustó. Aparte, en ese lugar es donde yo le decía que teníamos superioridad, sobre todo posicional, y no la estábamos aprovechando con Valverde, porque faltaba ese nexo. Cuando entró Canovio tuvimos un puntero de verdad, un jugador que también por momentos podía intercambiar la posición con Varela. La verdad que me gustó el ingreso de Canovio y posiblemente, si es por mí, titular para el partido que viene. ¿Ayer cómo miró el partido? Sentado en el sillón. ¿Sentado? Bien, eso es una... es algo ¿Quieres saber positivo. con quién lo miré? ¿Qué hice? ¿Cómo miró el partido? ¿En familia, con amigos? Le ¿Cómo cuento. fue? En familia, compramos una picadita en un lugar que usted va a nombrar ahora, tranquilo, con la familia, miramos el partido, estufita prendida, como debe ser, porque está muy frío, miramos el partido en familia. Bueno, a mí me pasó ayer de mirar el partido, pero antes, ¿saben lo que hice? Llamé a la gente de Panadería San Carlos. Y estaba así, como la carita de San Carlos. Miren, ahí, perdón, vale, ya volvemos con la imagen. Estaba así como la carita de San Carlos, contento. Cuando arrancó el partido, himno, con la expectativa y Panadería San Carlos, claro. ¿Por qué? ¿Por qué llamé a San Carlos? Porque están primero de las 6 de la mañana a las 21 horas, una cosa de locos. Después, porque tienen panadería, cafetería, confitería, fábrica de pastas. Es, la verdad, una locura todo lo de Panadería San Carlos, ahí en carretera Seguá 1344, justamente a pasitos del portón 3 del Estadio Ubilla, pero como ahora lo tengo mucho más cerca, Panadería San Carlos, por José Pedro Varela llegando a Agustín de la Rosa, me pedí ahí porque estoy más cerca y claro, le dije Panadería San Carlos, tráeme unos bizcochitos, tráeme algo para picar y de paso le pedí un cafecito. Panadería San Carlos es calidad todo el año, llamalos al 46445532 o si no al 099-486-388. ¿Querés calidad? Tenés que llamar a Panadería San Carlos. Y así mira el partido. Después esta carita de acá de San Carlos que estaba contenta, se me empezó a transformar la bolsa de los bizcochos. Cuando veo el primer tiempo de Uruguay, mamita querida. Pero por suerte llegó El Salvador, quien estaba donde tienen que estar. Y fue Maximiliano Araujo, que no solamente hizo el gol, sino que habló después del partido y dijo lo siguiente. La cocina, quiero una isla en el medio de la cocina, que la cocina sea en L. Y después lo que tenemos que hacer es la reforma del baño. Estamos al aire. Ah, perdón. Estaba hablando con el arquitecto Pablo Collazo y asociados, claro que sí, porque si querés diseñar o proyectar la obra de tu casa, tenés que llamarlo a Pablo Collazo. Hacen las regularizaciones en Intendencia BPS y Catastro al toque. En cuestión de 3 días te lo hace. ¿Por qué? Porque Pablo Collazo tiene un amigo ahí que le soluciona absolutamente todo. Asesoramiento para compra y venta de inmuebles. Tiene una gestión rápida, pero sobre todo es segura, con más de 10 años de experiencia, trabajan en Cerro Largo y toda la región. Llámalo, ahí lo tenés abajo a la derecha, 099-191-507, Pablo Collazo y Asociados, la verdad que te solucionan
absolutamente todo, te diseñan, te hacen la regularización en la Intendencia, en BPS, en Catastro, en todos lados. Así que gracias, como siempre, a Pablo Collazo. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de su actuación cuando se pone en modo actor? Cómo lo saca de carril a Santiago. Es increíble. Lo descoloca completamente. Pone nervioso. Claro, ve que está haciendo otra cosa y de repente mira y... Claro, después cuando asumen, claro, sí, podía pasar algo así. Es bárbaro, es terrible, la verdad. Un saludo para formidable. Santiago, para Valentín Riaño, que son colaboradores del canal, unos fenómenos ambos. Decíamos entonces que hablaba Maximiliano Araujo, puntaje a Araujo. Igual que Valverde, 5. 5, o sea que al gol... 6 por el gol. Por el gol. 6 por el gol. Y después el tiro de media distancia en el arranque del partido, usted no lo cuenta. 6 por el gol. Valverde también tuvo un tiro. No, digo, 6 por el gol. Por las dudas, ¿a Ugarte cuánto le da? 5 también. 5 en Que una fue un pelota de partido. palo Ugarte, ¿no? Sí, lo único Bueno, que no, hizo, no, lo único lo que digo hizo por la duda. No Ugarte sé, ¿miró el partido al ofensivamente. final usted? Sí, obvio. Bueno, el que creo que no miró el partido, por lo menos de la forma que consideramos que lo tenía que ver, porque a Matías Viña lo tenía que haber sacado al minuto 15, la verdad un desastre. Era, en vez de Matías Viña, era la Viña para atacar a Uruguay por el sector izquierdo. Un desastre físicamente, un desastre a la hora de atacar. Matías Viña, el lateral izquierdo de la selección uruguaya, paupérrimo. Pero Bielsa se ve que estaba mirando otro partido en ese momento. Pero habló Marcelo Bielsa al término del encuentro y dijo lo siguiente. El partido, si bien tuvo dos momentos diferentes, el primer tiempo y el segundo, nosotros lo que sucedió en el segundo tiempo, estábamos en condiciones de hacerlo en el primero, no pudimos. En el segundo tiempo cambió mucho el partido y hubo opción, hubo movilidad, hubo desmarcación, profundidad y situaciones de gol. Ese es el relato. Después la cantidad de situaciones que necesita un equipo para convertir un gol o dos o los que hagan falta son parte de lo que sucede en un partido. A veces con muy pocas opciones se consiguen un porcentaje alto de goles y a veces con muchas opciones no se consigue lo que necesitábamos, que eran 2 goles. Si bien hubo un segmento donde se plasmó en situaciones de gol nuestras dificultades, en el primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad. Y bueno, cuando yo creo que se fue dando que no establecíamos diferencia y el rival creyó que podía y finalmente pudo, ¿no? Cuando un equipo presuntamente tiene que marcar diferencia, no lo consigue, ni aún en el dominio o en la peligrosidad del trámite, el equipo más débil termina atreviéndose, ¿no? Finalmente fueron 3 situaciones de pelota detenida y que por supuesto son parte importantísima del juego y no las resolvimos bien. Lo que dije con anterioridad, ¿no? Que no estuvimos dinámicos y tampoco estuvimos profundo por los dos costados. Entonces Sanabria por izquierda y Canovio por derecha me pareció que le podían dar una movilidad que el equipo no había tenido. Y tampoco digo que es directamente influencia de los ingresantes del cambio, del dominio y de la peligrosidad del equipo. Pero bueno, yo perseguía eso, ¿no? Un poco más de intercambio de posiciones, asociaciones, sorpresa, cambio de ritmo, todo lo que nos faltó en el primer tiempo. En el caso del partido de hoy, me parece que no hayamos ganado
sin desmerecer las cualidades de nuestros rivales, está más ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces. Me parece que ahí está la diferencia de que no hayamos podido ganar. Es decir, hay un camino fácil para decir sí, merecimos ganar, en el segundo tiempo erramos 10 goles, pero el partido es todo, y si bien en el segundo tiempo erramos 10 goles, si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, en el primer tiempo no utilizamos 45 minutos estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo. Yo los demás equipos no los analizo el que me toca, del que soy responsable, y me parece que nosotros hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo. Bueno, ahí pasaba la palabra de Marcelo Bielsa, y ahora vamos a poner en pantalla justamente una de las imágenes que Fabricio traía para entender un poco cómo se paró en ese entonces Uruguay, Fabri, y lo que decías también de Federico Viñas, ¿no? Bueno, sí, así arrancó Uruguay, con una línea de 4, después delante de Muslera, con Ugarte como eje central, acompañado por Bentancur, llamativamente por Federico Viñas, uno en el dibujo inicial, cuando uno ve el esquema inicial que mandan y ve a Darwin y a Viñas dentro del 11, uno imagina un 4-4-2 con doble 5 Bentancur y Ugarte, y Araujo y Valverde por los costados, más Viña y Darwin Núñez como centro delantero. Bueno, la realidad indicó esto, que Federico Viñas ocupó esa posición, que Valverde fue el puntero derecho, que Maxi Araujo jugó por izquierda y que Darwin fue el centro delantero al cual no le llegó la pelota, y creo que una de las explicaciones por las cuales Darwin no tuvo conexión con la pelota fue porque uno de los enlaces fue justamente un centro delantero como Federico Más allá Viñas. del sistema que vemos en pantalla, Fabri, primero es inentendible que termine jugando con Viñas ahí como volante, como número 8, ¿no? Total. Eso es lo primero. Y principalmente cuando no teníamos el balón, que a la hora de recuperar creo que no es la característica de Federico Viñas. Pero pasame a la siguiente imagen, ¿vale? Justamente que vamos a entender cuando Uruguay tenía la pelota, el mismo Federico Viñas, que lo vemos por dentro, el número 21 era, si no recuerdo mal, tiene la marca de 4 jugadores a la hora de recibir el balón. Eso se dio durante todo el partido, donde Viñas para recibir tenía que posicionarse detrás de o entre los volantes central que planteaba el equipo de Arabia, un equipo de Arabia que se planteó con 2 líneas de 4 y 2 delanteros que tapaban constantemente el avance de Uruguay. En esas 2 líneas de 4 se tenía que meter Federico Viñas para recibir, y la realidad es que es un futbolista que no está capacitado, creo, para cumplir ese rol. Federico Viñas dentro del área es letal, dentro del área, en la zona donde arrancó Darwin Núñez, es un futbolista que realmente puede marcar la diferencia, lo demostró en el segundo tiempo, generando muchas situaciones, pero en este caso pasaba esto. La pelota cuando se volcaba sobre el sector izquierdo, el lado liberado... La gente está viendo la pelota que está en el sector izquierdo. Ahí está. Con Matías Viña. Cuando la pelota estaba en esa zona, entonces el lado liberado era el derecho. Claro, la pelota en algún momento llegaba hacia ahí. El tema es la velocidad en cuanto giraba la pelota Uruguay. Es lo que le decía hace un rato. Pero que Bielsa se ha destacado también en los cambios en sus equipos, en el cambio de frente, salteando las líneas, pero no yendo posición por posición, que te da el tiempo justamente a que el equipo rival empiece a fijarse con las marcas. Normalmente lo que te puede otorgar este cambio de frente es un zaguero sobre el sector izquierdo, que en este caso una de las exigencias la cumple, que es manejar la pierna zurda como Matías Olivera, pero no es un futbolista que se caracterice por meter cambios de frente de tanta longitud. Entonces, en este caso, para que esto funcione y dar sorpresa, generar sorpresa en cuanto a la superioridad posicional que tiene este caso, porque si uno ve, y si retrocedía el 10, que no retrocedió en casi ninguna, hablamos de Aldausari,
futbolista del Al Hilal, compañero de Darwin Núñez, no bajó casi nunca siguiendo a Varela, por lo tanto le generaba entre Varela y Valverde el 2-1 al lateral izquierdo. La realidad es que esa pelota cuando llegaba ahí ya estaban todas las marcas corridas, todos los jugadores y los espacios tapados y era muy difícil. Faltó sorpresa, lo que le decía hace un rato, la velocidad en que manejó los tiempos Uruguay. Un fútbol sin sorpresa, la verdad que no genera nada y es lo que le pasó a Uruguay en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo, y ya viendo la imagen justamente en pantalla, Valverde, que estaba en el sector derecho, pasó a ocupar el lugar de Federico Viñas y ahí con Canovio tirado a la banda derecha. Ahí fue que se empezó a generar también, siendo el interlocutor de un lado y el otro, el propio Federico Valverde, ¿no? Totalmente. En este dibujo, así como está movido, en esta imagen, el lugar que ocupa ahí en pantalla Federico Viñas lo ocupaba Valverde, el lugar que ocupa, en este caso, Federico Valverde lo ocupaba Canovio, y el lugar de Darwin Núñez lo ocupaba Federico Viñas. Y entonces, también terminó encontrando el buen rendimiento de Federico Viñas. Y Sanabria también por el sector izquierdo, que creo que también fue importante el ingreso de Juan Manuel Sanabria sobre el sector izquierdo. Un Matías Viña que tuvo un muy mal primer tiempo, era para haber salido los 20-25 minutos, evidentemente no iba a pasar porque también hay que cuidar un poco la cabeza del jugador. Entiendo yo que es la única explicación que me pueden dar para no haber sacado a Viña. Después entra Sanabria y le da otro cambio, otra conexión con Araujo también, ni que hablar cuando entró Brian Rodríguez en el final. Totalmente. Bueno, ahí justamente veíamos y un trabajo de Fabricio que hizo para contarles y explicarles a ustedes lo que vimos también en parte del encuentro. Dicho esto, vamos a seguir con este tipo de análisis mucho más extendido. Hoy se nos acortó un poco el tiempo, pero tenemos mucho más para mostrarle y cada partido de Uruguay, como también le voy a poner la responsabilidad en este momento a Fabricio Arancet, que va a pasar con Cerro Largo, ¿no? Y bueno, será un placer. Así que ya esté atento. Poneme de vuelta la imagen de Bielsa, por favor, Vale, que la vamos a tener ahí. Esto fue en la foto que le pidió FIFA. Qué bárbaro. ¿Qué opinión le Esta es la foto que aparece, para contarle a la gente, esta foto aparece cuando presentan el 11, claro. Es la que aparece cuando entrena este equipo, Marcelo Bielsa. Esta es la imagen que aparece. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? La expresión de Bielsa lo dice todo, ¿no? Es una cosa, ¿qué le cuesta levantar la cabeza, mirar la cámara, que te saquen la foto y ya está? Si es protocolar. Es como, pobre la periodista que le hace las preguntas cuando termina el partido, le contesta 2 palabras y un poco de empatía, un poco de humanidad, Bielsa. No te cuesta Hablando nada. de eso, el propio Marcelo Bielsa contestó a todas estas interrogantes al término del partido y dijo lo siguiente. No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí. Pero ¿cuál es la pregunta que ella hace? No tengo ninguna respuesta. También debería explicar por qué no miro hacia los interlocutores. En este momento, no sé, no son explicaciones que deba dar. Bueno, ahí lo explicaba Bielsa, no es modelo, no tiene por qué estar mirando, no mira a los periodistas cuando le hacen la pregunta y cuando le contesta. Para mí acá hay una cuestión de educación que es fundamental. Entiendo todos los justificativos que puede tener Bielsa, pero hay una cuestión de educación que no se negocia. ¿Y esto le gustaba a usted? No, pero... Porque no es de ahora que no mira a los periodistas, primero, no es de ahora que es un personaje bárbaro. No, esto amaba usted, esto idolatraba usted. usted. Esta parte, Fabri, no era así Bielsa. Y esto idolatraba usted. Bielsa escucha... es el mismo que le daba entrevistas a todos los periodistas, que se sentaba e iba mano a mano a los programas. Desde el 2002 no pasa, ¿eh? Bueno, pero lo digo porque en esa época, y recuerdo una nota con Niembro, Fernando Niembro, donde era un mano a mano distendido, Bielsa contestando todo, Bielsa hablando, y era, no me acuerdo si no era parte de la selección argentina ahí, o fue después de la selección argentina. Entonces, creo que el propio Marcelo Bielsa ha cambiado un montón y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también lo que tenés que tener en cuenta vos que estás del otro lado es que si se te rompe el celular, tenés que ir a Melo Reparas, porque te arreglan todas las pantallas, tienen todos los accesorios para tu celular y la reparación de Melo Reparas es en el día, o sea, se te rompe el celular en la mañana y de tarde lo tenés pronto. Nadie es más efectivo que Melo Reparas. Rápido.
rápido, confiable y garantizado. 095-138-899, 095-138-899, Mireya 1187. Ahí tenés a Melo Reparas. Le pregunto, Arancet, ¿qué información hay por arriba de Nacional, teniendo en cuenta las 7 bajas que va a tener el conjunto tricolor por jugadores que no van a ser tenidos en cuenta por Jorge Baba, dicho también? Bueno, sí, hay varios jugadores que, como bien decías vos, Jorge Baba ha dado de baja. Habrá que ver qué pasa con muchos de esos futbolistas, jugadores importantes, que ha dado, por ejemplo, lo de Carneiro, que también ha dado mucha tela para cortar con respecto de su pase o no a Peñarol. La importante baja del Diente López, más allá de lo que significa para Nacional, de todo lo que se trabajó y lo que se habló y de las decisiones que tomó el Diente López en su momento, que usted sabe bien, usted es consciente de lo que pasó. Bueno, todas esas situaciones llevaron a este momento de Nacional donde tuvo que tomar una decisión. Un Nacional que va a tener que tomar decisiones importantes de aquí a lo que viene para reforzar puestos claves que necesita. Hoy, a ver, si uno mira lo que tiene en delantera Nacional en el día de hoy, encuentra un Maxi Gómez que para mí fue lo mejor que tuvo Nacional. Hablando de Maxi Gómez, y le sumo a lo que vas a decir, se está tratando de renovar el contrato de Maximiliano Gómez en este momento. El jugador vence su contrato en diciembre de este año, se le está tratando de renovar por un año más de lo que ya tiene, pero también me contaban hoy desde Nacional, y ahora vamos a hablar un poquito también del vicepresidente, pero me comunicaba de que hay alguna oferta por Maximiliano Gómez, que había un acuerdo con el jugador de que en este mercado de pases termine saliendo, pero claramente la posición de Nacional en la tabla y el contexto que tiene Nacional hoy no permiten justamente que libere a Maximiliano Gómez, mucho más habiendo tomado la decisión con Carneiro y con el Diente López de no ser tenidos en cuenta por Jorge Baba. Aparte, hay una frase que dice que de los errores se aprende. Y si hay de algo que aprendió Nacional, más allá de lo económico, usted me lo puede maquillar como quiera, de la parte deportiva, Nacional sintió un montón la falta de Oliva, un montón la falta de Millán. Entonces fueron dos jugadores. Para mí mucho más de Millán que de Oliva. Yo creo que de los dos. Para mí, de los dos, Oliva para mí en ese momento era, si no era el mejor jugador de Nacional, pegaba en el palo, pero sí que era un top 3 con Maxi Gómez, con Millán y con Oliva. Se le fueron dos piezas muy importantes a Nacional y la sintió muchísimo, dos jugadores parte de la columna vertebral. Entonces creo que a partir de ahí, Nacional y Perchman en este caso, que es el que toma este tipo de decisiones, aprendió. Sabe que hay futbolistas que son importantes y que te marcan el ritmo de tu equipo, que te marcan el rendimiento de lo que puede marcar fin de semana tras fin de semana. También teniendo... ¿Por qué el Diente López no? El Diente López no, ¿qué? ¿Pero nunca fue importante? No, pero lo pregunto, este ¿cuál semestre es el tema que tomaron la decisión de apartarlo cuando en calidad técnica nadie puede discutir al Diente López? Pero y lo mismo que pasó cuando estaba en México. El O sea entrenador que no lo usted quiere. dice que es una decisión personal por cómo Jorge personal Baba no. se relaciona. No, personal no. ¿Cómo que Es no? de ideología de fútbol. De ideología de fútbol. No encaja el Diente López, evidentemente, para lo que quiere manifestar en la cancha son 90 palos Jorge Baba. Son 90 palos por mes. Además. Digo, porque hablando de Carneiro, también que lo tocaba Fabri por arriba, con respecto al jugador, se está tratando de negociar la salida. Nacional le ofreció 3 meses de salario a Gonzalo Carneiro, donde tanto Pablo Bentancur como el jugador se negaron a percibir estos 3 meses para la rescisión de su contrato. ¿Lo quieren más o...? Lo que exige tanto Pablo Bentancur como Gonzalo Carneiro es que se le abonen los 6 meses o por ende la cláusula, que son de $200.000, justamente para que el jugador no continúe. En caso de que Nacional le pague los 6 meses de contrato que le quedan en la institución tricolor, Gonzalo Carneiro se compromete a no jugar en ningún equipo del medio local. Que esto es un dato importante. Lo que se manejó en estas últimas horas es eso. Tema Bruno Zuculini, jugador de Racing, hablando hoy con gente de Nacional, lo que me decían es que ellos no tienen caída a la negociación, que todavía tienen la esperanza y confían en la palabra del jugador, que les prometió justamente que iba a jugar el Nacional, pero lo veo bastante estresado a Flavio Perchman en este momento. Poneme la foto de Flavio Perchman, por favor. Qué bárbaro. Bueno, resolviendo todas las cosas, ¿no? Qué bárbaro. La verdad, Flavio Perchman, tranquilo, resolviendo los problemas de Nacional con el celular. Disfrutando del estando en el Mundial, sobre todo. Pero así estaba Flavio Perchman en el día de ayer, viendo todos, a Uruguay, justamente,
ir resolviendo los problemas de Nacional vía online. Eso es importante decirlo. Bueno, pero mientras lo vaya resolviendo, usted ¿Pero no se usted qué preocupe. quiere? ¿Cómo? ¿Que llame a Bruno Zuculini, que lo vaya a buscar y lo Por traiga? eso, ya hace la gestión, ya está. No precisa No, estar en el pero lugar. por Usted dice que no favor. precisa estar en el lugar, que así está bien. Claro, pero está bien, si todo se maneja hoy de forma remota. ¿Qué quieren? ¿Que esté Flavio Perchman en...? No, la verdad que la presencia física de Perchman acá no es necesaria. O sea, acá en Uruguay no es necesaria. No, es pero la realidad. totalmente. Bueno, Flavio Perchman está tranquilo en este momento. Pero usted se ríe con esta disfrutando del imagen. Mundial. Usted le gusta el show, se ríe con esta ¿Pero por fotito. qué? Si yo le traigo... Si usted estaba en el estadio, era usted que le sacaba la foto. No, sí, primero, nunca le haría eso a Flavio No, Perchman. primero lo iba a saludar. Por respeto. Primero le iría a Por saludar. respeto, no se lo haría. Pero, bueno, resolviendo absolutamente todo justamente con respecto a Nacional, ahí estaba Flavio Perchman Bueno, disfrutando el partido uruguayo. Lo de Zuculini, evidentemente, es lo que te decía recién, la falta que siente en la mitad de la cancha de un tipo como el que tenía Oliva, lo que le daba Oliva a ese equipo de Nacional, bueno, puede ser Zuculini, quizá el jugador que de aquí en este segundo semestre puede aportarle lo mismo. Bueno, también le voy a dar la bienvenida, lo presento a Diego Daguerre, porque ya que estoy hablando de Perchman, le voy a meter a Diego Daguerre en el medio. Diego, un placer, bienvenido a Pasión y Triunfo. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, muy contento de estar acá. La primera vez que estoy en televisión y bueno, contento por la invitación. Ya te vamos a meter en el tema inmundo de Cerro Largo. ¿Tuviste el placer de conocer a Flavio Perchman? No tuve. En algunos partidos de tercera división estuvo viendo, claramente, en algún clásico y eso, pero nunca tuve una charla con él. No. No. No te perdiste nada. Pero usted lo quiere meter en el barro ya. Claro, no sea malo. Recién arrancaba la nota, tranquilo. No, un fenómeno, Flavio. Arancet no tiene mucho feeling con él, lo hemos pero no tenido mienta, en el no programa. mienta. Bueno, ya en un momento Arancet hasta se le plantó prácticamente a Flavio Perchman. No, a Ricardo Bailo fue, ¿no? No, tampoco Le preguntó por el Diente López. Tampoco que me La verdad, una pregunta fuera de contexto en Dale que va a Deportes. La verdad, totalmente desubicado. Me Arancet. presionó, recibí presiones y tuve que hacer la pregunta, pero la respuesta fue medio que no me sacó de la duda. La tiró al córner. El pensamiento que yo tenía lo sigo manteniendo en ese momento. El Diente López dijo, Baba no, y Baba no. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora, Baba no, afuera Diente. ¿Te lo rendiste? Afuera Diente, así funciona. Diego, un placer tenerte, como te decía. Gracias. ¿Cómo te estás sintiendo? Primeros partidos en Primera División, un equipo donde es competitivo y mucho más en estos últimos partidos, pero te saco un poco el fútbol en el arranque y te Está bien. traigo a la ciudad. Bien. ¿Cómo te venís sintiendo el Melo? Bueno, la verdad es una experiencia muy linda. Melo me ha sorprendido por parte de la gente. Yo lo he hablado con mis compañeros y eso me ha sorprendido. Creo que la gente es muy solidaria. Y bueno, la realidad es que yo estoy muy acostumbrado al pueblo, porque yo soy de Flores. Entonces estoy acostumbrado a la tranquilidad. Pero la verdad es excelente. Melo me gustó mucho y estoy pasando bien. Menos tranquilo, Flores es menos tranquilo de todas formas Sin duda. que Melo, ¿no? Sí. Acá encontraste mucho más paz. No, ni hablar. Pero Flores debe ser de los pueblos más tranquilos que hay, ¿no? Flores es el más chico y es muy tranquilo, pero como te digo, muy contento, la verdad, muy Es contento. todo mucho más familiar, también, más allá de que el jugador que es de afuera, digo, de afuera de otro lado del país, mucho más cuando sos del exterior, pero sobre todas las cosas, a ver, si hace un ambiente cálido, familiar entre ustedes que son todos de afuera, la mayoría del plantel, hay una colaboración distinta en este tipo de casos. Y ni hablar, vos puedes pensar, mirá, nosotros somos este año 18 nuevos que llegamos. Lo que más tiene que haber es compañerismo, que es como decís, que haya ese ambiente cálido para que los compañeros se sientan a gusto donde están. Y por suerte eso hay. La realidad es que los referentes como Lucas Correa, Sebastián Asís, Nicolás Bertocci, que han llevado años acá, se han encargado de eso, que los nuevos que hemos llegado nos hemos sentido muy bien, la verdad. Que es importante y también los referentes, y mucho más el caso de Sebastián, Lucas, que hace un montón de años que están en el club, ya también saben un montón, sacando lo futbolístico, vuelvo a insistir, a que se sientan cómodos fuera de la cancha. Contanos un poco cómo arranca tu recorrido futbolístico, después el paso que tenés por Wanderers, por Nacional, etcétera, pero de ese niño de Flores, ¿cómo arranca a meterse en el fútbol profesional? Bueno, ni hablar, ese niño de Flores arranca
primero arranca en Porongos, los primeros años, yo era muy Con razón, chico. de ahí lo conoce el Tincho. De ahí Entonces. lo conoce. Yo conozco gente en Flores que evidentemente lo deben de conocer. A Diego hablamos de Martín Velasco, del Tincho, de Felipe Velasco, Sí, sí. de Jero Rodríguez, bueno, toda Te esa... digo porque tenemos datos tuyos. Y todo eso son importantes, lo vamos a poner. Es más, tenemos Todo incluso gente de imagen, Morón. no, Sí. mentira. Eso más. De la noche de Trinidad, dice usted, ¿no? No, yo soy muy tranquilo. Eh, No, bueno, y después me voy para Chacarita, en el club donde conozco a un técnico que creo que hoy en día ha significado mucho para mí, Guillermo Montaño. De ahí de Chacarita yo aprendo mucho con él y bueno, después arranca la selección de Flores, bueno, hubo un año en la selección de Flores, ahí me llaman de Wander, Diego Colina, un captador. Ahí que sus 15. No, sub-13, primer año de cancha grande, Mirá. que ahí llegamos a la final y bueno, me llama un captador de allá, Diego Colina. ¿Siempre centro delantero? No, yo jugaba de 5. A la Yo maula. jugaba de 5, jugaba doble 5 ahí bueno, de juvenil siempre jugué de 5. En Wander también jugué de 5, arranqué jugando de 5. O sea, llegaste a Wanderers ya siendo volante central. siempre. ¿Qué sí. tipo de volante central? Y era medio mixto, era. ¿Sí? Era medio mixto, sí, vos sabés que... Recupera y juega. Pero cuando yo arrancaba en Wander era de los que se tiraban a barrer y Sí, sí, después cambié un poquito, pero sigo siendo medio rústico, pero ya más ofensivo. Después llego en su 19, termino su 19 y me voy a Nacional, a tercera, a Nacional de tercera, bueno, ahí estoy con el Rafa García el año pasado y bueno, y después acá. Surgió la chance de Cerro Largo justamente y hablabas de Rafa García. ¿Lo pudiste hablar con él? Sí, ¿Que obvio, venías? sí. ¿Qué referencias te dio? Mirá, yo con el Rafa García terminé teniendo una hermosa relación de amistad, la verdad que es un técnico que también me aportó muchísimo y la verdad lo hablé con él, ¿no? Ni hablar, yo lo primero cuando se me dio la oportunidad, yo lo primero que hice fue hablarlo con él, que jugó acá en Cerro Largo y me dio para adelante, me dijo que estaba notable, que ya estaba para jugar en primera, que tenía que intentarlo y gracias a esa opinión que me dio él, me ayudó también a decidir por Cerro Largo. Un 1,8% creo que son los jugadores que juegan en formativas y llegan a primera. Se te dio, me imagino que era el sueño de chico también, y vuelvo a ese Botija en Porongos. Era el sueño de estar en primera división, ni hablar después de marcar un gol y todas las cosas que pasan alrededor, pero ¿qué pensaba o qué le decís a ese niño chico que estaba y soñaba con estar en primera? No, la verdad que tantas cosas tengo para decirle que, lo he hablado mucho con mi padre. Yo siempre de chico, a mí nunca se me pasó por la cabeza ser otra cosa que no sea jugar de fútbol. Yo siempre quise ser jugador de fútbol, siempre lo soñé. Y bueno, creo que gracias a ese convencimiento pude pasar cosas, como todos pasamos, ¿no? En la vida, pero el jugador de fútbol que ha llegado sabe por todo lo que tiene que pasar, momentos muy difíciles que bueno, hay que revertir. Y nada, la verdad ha sido todo una locura, muy feliz por este semestre que me ha tocado. En esas etapas, Diego, hay momentos por dificultades X que uno se le cruza. Bueno, no es para mí, no se me da. Ahora que lo ves con otra perspectiva, pero porque se cumple todo lo que vos soñaste, pero ¿te tocó pasar por ese momento? Decir, Sí. bueno, vuelvo a Flores, capaz, me voy a jugar al fútbol amateur nuevamente, capaz que después se me da. ¿Qué pasó en el medio de todo esto? Bueno, mira, yo justo esto lo hablaba con un amigo mío ayer cuando estaba en Flores, que yo le decía que yo llego a primera edición gracias a no rendirme, a mi cabeza. Más allá de las condiciones que yo tenga, que sí, tengo condiciones, por eso llegué, pero yo creo que lo principal es la cabeza. No hay vuelta con eso, el convencimiento, el seguir intentando, el que te digan que no se te den las cosas y vos pararte y seguir y creo que gracias a eso se me dio. Por ejemplo, yo en mi paso de Wander a Nacional, yo tengo un paso por México, 4 meses, que no la sabe porque yo no terminé jugando allá, yo me voy a México, viste, con siempre el cuento de que sí, seguro, te va a quedar, Sí, te va a quedar, sí, te va a sí. quedar, bueno, está.
yo me arriesgo a ir a México, porque yo siempre fui de buscar, ¿viste? No me iba a quedar en Wander, porque en Wander yo estaba subiendo primera con el Tony, pero después con Tony Pacheco cuando estaba, pero después, bueno, me dejaron de subir, bueno, por temas, no sé todavía. X. Claro, pero... Que lo sabemos, pero decimos exactamente, que lo sabemos, exactamente. Pero bueno, yo me arriesgo, hablo con mi padre, con mi madre, con mi familia, ¿no? Yo quiero probar, quiero irme, quiero intentar, yo no me voy a quedar en Wander, yo me tengo fe para ir, pelearla. Bueno, fui, todo excelente, jugué buenísimo, fui a Querétaro, estuve en Querétaro probándome, estuve con... Bueno, mucha gente uruguaya también en Querétaro. No, la verdad que me llevo experiencias muy lindas allá, entrené con el Pipa Benedetto, llegué a jugar un amistoso ahí, de sub-23 y primera. Pero la cuestión es que llega un momento en enero, el 7 de enero, yo me acuerdo clarito el día, me llama el representante, yo estaba acostado así, durmiendo la siesta, me llama y me dice, mirá Diego, que no puedo, no te puedo colocar, te pido disculpas, vos hiciste todo lo posible, pero no te puedo colocar. Después de 4 meses. Después de 4 meses yo estaba allá solo, estaba en un apartamento chiquito, me acuerdo que estaba, la imagen era la habitación oscura. Me dice, no te puedo colocar. Bueno, le corta así, no sé. Bueno, uno siempre se larga a llorar, me largo a llorar porque yo estaba allá. Lejos de no tener la yo estaba allá, claro, yo soy muy apegado a mi familia siempre me está apoyándome, mi padre y mi madre siempre para adelante con el fútbol. Entonces yo estaba solo allá cuando me dice esa noticia. Lo primero que hago es llamar a mi padre, le cuento. Y bueno, uno se desahogó ahí, horrible, momento espantoso. Y digo, ¿qué hago ahora? Porque aparte me había dicho, no, vas a tener que esperar 6 meses más, para mitad de año, a ver si te puedo colocar de vuelta. Y la realidad es que el jugador de fútbol lo que le hace la competencia. Y es jugar los minutos, todos saben eso. Yo le decía a mi padre, papá, yo no puedo estar 6 meses sin jugar al fútbol. Aparte el fútbol tiene poca memoria, ¿no? Exactamente, yo no puedo estar 6 meses sin que nadie me reconozca, o sea, que por lo menos digan, este jugó en tal lado estos 6 meses, hizo algo. Que esté latente tu rendimiento, que era claro. lo fundamental. Pero mira lo que son las vueltas de la vida, que el utilero que yo tenía allá en Querétaro, en sub-23, fue utilero del Vasco Ostolaza. El Vasco Ostolaza fue coordinador general mío en Wander, a quien yo le agradezco completamente y ojalá algún día mire esto, porque gracias a él, que él me conocía de Wander, nos teníamos mucho cariño en Wander, él me requería, siempre estábamos jodiendo, porque yo era de Flores y él era ahí al lado de Dolores y siempre jodíamos. Este utilero lo llama al Vasco Ostolaza. Él dice, Vasquito, no sé qué, perdón, no sé si dije que el Vasco Ostolaza jugó en Querétaro. Sí. Vasco, no sé qué, mirá, estoy con tu jugador acá, o algo así creo que fue, y ahí el Vasco se contacta con mi padre, y bueno, y ahí surge la posibilidad de Nacional, y ahí cuando mi padre me cuenta, fue el mismo día o al otro día, ¿viste? Cuando mi padre me cuenta la oportunidad de vuelta de Nacional a la tercera, más que ya sea la tercera, era volver a jugar, por lo menos, tener otra puerta. Lo fundamental, porque yo porque yo la realidad es que a Wander yo no quería volver. Yo me sentía que volviendo a Wander era como un fracaso, ¿me entendés? Claro, sí, un retroceso. Claro, no sé si fracaso, pero sí, era algo que yo no me sentía bien conmigo mismo. Se me abre esa oportunidad nacional y le digo, bueno, papá, vamos. Le digo, no, si hay que jugar, vamos de vuelta a Uruguay. Aparte acerca a mi familia, yo había tenido a mi hermana hace un año, entonces era algo que, bueno, que me motivaba. Y también lo necesitaba en ese momento de todo lo que venía pasando. Sin duda, yo necesitaba jugar, por suerte no fui con prueba ya, porque Nacional ya me conocía de Wander y todo. Y ahí arrancó en el Nacional. ¿Y cómo fue ese momento? Porque vos decís, te llamó tu padre, pero claro, unos días antes habías tenido la noticia de que esperás 6 meses más sin jugar, en esa, como vos describías, la pieza cerrada, oscura, a que te llame Nacional, que vos decís, uno lo pasa por alto, pero Nacional es un grande de nuestro país, jugar, ponerse esa camiseta es importante, después de toda esa situación. Bueno, imagínate, la habitación oscura y yo era como ver una luz ahí arriba, decía, yo me voy para esa luz, decía, no, fue algo, me dejó tan tranquilo, porque yo estaba tan angustiado solo allá, no sabía ni qué hacer, frustración, calentura, se te pasa todo por la cabeza, ¿me entendés? Lo primero que se me pasaba era yo todo lo que peleé, todo lo que luché, pues yo hubo un primer año en Wander, el primero en sub-14, que yo lo viajé todo de Flores a Montevideo, y así ahí de vuelta todos los días, entonces uno se pasa por la cabeza millones de cosas, ¿me entendés? Y vos pensás que se te termina el sueño,
pero cuando querés acordar, si seguís intentando, Sí, si pero seguís ahí, luchando, buscando. escuchándote... Que era la fácil, capaz quedarse con la luz apagada, Claro, yo dejar qué el sé. teléfono, No, pero- pasarla mal. Escuchando lo que Y está que quede diciendo, escuchando cómo lo está diciendo, aparte te das cuenta que no había forma de que no se dé. No había forma que no llegue a primera, porque es lo más normal, como dice Nacho, que en ese momento, donde las cosas no te están saliendo, te bajones y te tires para abajo y no quieras seguir. Ahora, vos dijiste recién, volver a Wander era un fracaso, o sea que vos lo que querías era seguir Sí, sí. peleándola arriba, buscar otra cosa que fuera un proceso para vos. Nunca se te cruzó por la cabeza abandonar todo, y eso me parece que si vos estás así, de mente Ni hablar, bueno, yo te contaba que esto lo hablaba con un amigo ayer y yo le decía eso. Él me decía, no, pero vos porque tenés condiciones. Y yo, No, hay es solo vuelta, eso. No hay vuelta. Vos, ¿sabés cuántos mejores que yo había que estaban en mi categoría? Y no llegaron porque capaz que, no sé, por circunstancias de la vida también y capaz que no fueron fuertes mentalmente porque condiciones tenían terribles. Y yo decía, vos, ¿cómo no? no les pasan cosas como te pasaron en Wander. Claro, yo qué sé, ¿viste? No, y también le pueden pasar la situación de que le pasó en México y decir, bueno, hasta acá Claro. llegué. Lo abandonan. Hasta acá llegué, vuelvo a Uruguay y veo cómo reengancho en otra cosa y me voy al fútbol amateur o lo que sea. Pero está bueno el razonamiento y también la fuerza de voluntad. Recién nombraste ahí en el medio el primer llamado a tu viejo. Después de que me dicen, Sí, pero me imagino que será igual en muchas situaciones. Me sale la oportunidad de jugar en primera, en un plantel de primera, y el primer llamado de vuelta al viejo. no, bueno, mirá, mis dos padres, la verdad que no puedo estar más orgulloso y agradecido con los padres que me tocaron porque nunca dejaron de apoyarme en ningún momento ellos me dijeron, bueno, Diego, capaz que tenés que pensar. No, ellos siempre fue, vos tenés que seguir. El primer año de facultad que yo iba a empezar, mi padre me dijo, este año vos le tenés que dar todo al fútbol. No importa lo que digan de que no estudies, vos este año tenés que darle todo al fútbol. Se te va a dar, porque es lo que hablamos, la cabeza. Y bueno, después surgió todo lo que pasó, pero con lo que me decías del llamado. Sí, yo cuando debuto y hago el gol, lo primero que hago es llorar, ¿viste? Y sí, No porque podía. también se viene todo eso pasado arriba. ¿Me ¿no? entendés? Claro, yo aparte que yo no venía jugando y bueno, justo entré la primera que toco gol. No, en un partido complicado, Gracias a mi aparte. compañero, ¿no? El Añasco que desborda y tira la pelota al medio y bueno, y Tiziano que la roza y me queda a mí, ¿no? Ni Pero hablar que aparte fue. era un momento complicado de Cerro Largo Sí, y sí, del partido. Teníamos que ganar, sí, pero bueno, sí, lo primero que se te viene a la cabeza cuando te ¿Estaban pasa ahí? ese momento, no pudieron ir. Justo el que no... Increíble, mi padre fue a todos los partidos de formativa todavía y ahora que tiene la tele y eso, ¿viste? Aparte él es una persona que en los partidos, ¿viste? Vibra mucho. ¿Sabe qué? No, está muy nervioso. Pero no, igual siempre cuando puede va y sí, lo primero que se me venía a la cabeza era yo querer abrazarlo a los dos y estar con ellos y por suerte estaba la familia de mi novia y mi novia claramente y ahí es que yo salto el cartel y voy con la familia y había Recuerdo la que va justamente. y había un amigo del otro lado de la tribuna, Emiliano Montedoca, gracias por ir, y se cruzó también toda la tribuna a gritar el gol, porque saben, ¿viste? Saben lo que uno a veces recorre y por lo que pasa, entonces es una felicidad en conjunto, ¿no? Es una felicidad de todo. Y también hay algo fundamental, y en esto que te llevaba tu viejo, en ese momento valió la pena, gracias por apoyarme, porque sin ese apoyo no llegaría. Eso es lo primero. Sin ese apoyo no había chances de que también vos tengas la fortaleza que terminás teniendo. Por eso se transforma también en tan fundamental y en ese momento de desahogo, decir, valió la pena todo eso vivido. Sin duda, yo creo que la cabeza que yo tengo es gracias a mis padres, porque mi hermano es igual a mí, vive en Estados Unidos, es igual a mí, en otro rubro, pero es igual a mí, así, igual a mi padre. Somos, bueno, criados así, viste, con mucha cabeza, de revertir las situaciones malas que todos tienen en la vida, porque todos tenemos, no es que solo el jugador de fútbol o solo yo, todos tenemos situaciones malas, pero el tema es el seguir intentando, y como le decía a mi amigo, no hay vuelta, le digo, yo no llegué porque tengo condiciones, yo llegué por la cabeza que tuve de revertir situaciones que capaz que otros hubieran
bajado, no sé. Ese primer paso, ¿qué tanto te costó? Porque es distinto a todos los pasos que diste después. Ese primer paso de Flores a Montevideo, de Porongos a Wander, ¿cómo fue esa situación? De Porongo no, de Chacarita. Chacarita, sí. Y bueno, yo qué sé, fue el primer año, como te digo, yo viajaba. Entonces como que no sentía mucho la capital, Montevideo, pero futbolísticamente es un cambio grande, ¿no? Vos estás jugando el interior y vas a Wander por lo general, que ellos intentan siempre, viste, la posesión y bueno, allá en el interior... ¿Entrenaban en el complejo o en el cuartel? No, primero entrenábamos en un cuartel, es verdad. ¿En el cuartel? Entrenábamos en el cuartel, sí. Uy. Y después ya de grande, tipo sub-19, empezamos a entrenar en el complejo. Pero lo que te decía, en el interior es más pelotazo Sí, para arriba. Además, meter. sos chico todavía, claro. Cerca del cementerio norte. ¿Vos sabés qué? Casaballe. Sí. En Casaballe, ahí va, ahí va. Sí, Casaballe. Estaba bravo para salir de ahí de nochecita. Sí, estaba bravo, sí, pero bueno. Esas cosas, viste, que hacen a uno, viste. Yo qué Estaba sé. bravísimo. Sí, estaba bravo. Esa ahí estaba bravísimo. Pero a lo que nosotros viajábamos todos los días, teníamos un auto de un chofer que había en Wander que te traía y te llevaba a Plaza Cuba. Nosotros, que yo iba con un compañero mío de Flores, Luciano Barrio, que jugué toda la vida con él, y íbamos juntos. Entonces, y el chofer venía, nos iba a buscar a Plaza Cuba y después nos llevaba a Casaballe y al cuartel. Y después de la práctica nos llevaba de vuelta a Plaza Cuba y ahí volvíamos para acá. Qué locura. Diego, te consulto, ¿se da la oportunidad de Cerro Largo, la oportunidad de estar en un primer equipo que era fundamental y también lo anhelado en todo eso que veníamos charlando, pero también que la competitividad era otra, que también tenías que agarrar rodaje de primera división, que no es lo mismo, en los tiempos, en un montón de cosas, el sumarle que te venías al interior, más allá de que estés acostumbrado, no es tu ciudad tampoco, saber y tener la incertidumbre de quiénes van a ser los compañeros, cómo va a ser el grupo, cómo es todo el entorno Cerro Largo. ¿En qué te sorprendió todo eso? No, sin duda. Perdón, porque me olvidé la primera parte de la pregunta. No, de cuando se da la oportunidad de venir a Cerro Largo, que también en la cabeza de uno empieza a jugar a dónde voy, quiénes van a ser los compañeros, cómo se va a dar el contexto de agarrar ritmo, de la paciencia, que tanto tuya por la ansiedad de debutar, Y la competitividad, que es fundamental, sí. y la competitividad que no es la misma. Bueno, el tema de cómo serían los compañeros y eso, yo tuve la experiencia cuando me fui para allá, para México. Que ahí era peor porque era otra cultura, ¿me entendés? Entonces está así, yo llegué, por suerte conocí a Emiliano Jordan, lo conocía, y bueno, después llegás y el uruguayo, viste cómo es, tampoco vos llegás y vamos Pero arriba. hay grupos complicados, sea Sin uruguayo, duda. sea o no. A ver, yo creo Cuando que todo, querés ver, yo llegás creo- a un ambiente donde esté medio roto A ver, y se complica mucho más. Yo, a ver, te hablo de la ignorancia y mi primer año en primera división, pero yo creo que en todos los equipos siempre va a haber algún problema, porque somos 23 jugadores, 23 hombres, que nos vemos todos los días, en una práctica, hay roce, te vas a terminar peleando alguna vez, ¿me entendés? No hay... Es fútbol. Que Es también fútbol. a estos sumales que viajan Sí, cada 15 días. que tenés ganas de ver a tu familia, a Totalmente. ver, eso es algo que sí o sí va a pasar. El tema es cómo vos lo asimiles y cómo siga el después, ¿me entendés? Ya está, no pasa Es nada. algo que termina ahí, ya está, Claro, y después ¿no? todos queremos ganar, queremos el mismo resultado y queremos todo. Eso mismo, pero después de lo de la competitividad, sí, yo no, era algo todo nuevo para mí, primera división, un club que no fue que yo era juvenil y subí, Claro. ¿me entendés? Era todo nuevo para mí, pero Y que la competencia hasta en un punto, lo hablo de buena forma, lo desleal. Digo, la competencia era desleal por los años en primera que tenían los otros y la experiencia y lo que te tocaba vivir a vos. A eso hoy no hablo de desleal de mala forma. No, es todo lo contrario. La verdad que me apoyaron muchísimo. Principalmente Lucas Correa, que yo no estaba jugando, ¿viste? Lo primero, claramente, como decís, sí, el cambio me costó adaptarme un poco a primera. Creo que todavía me falta adaptarme más, me falta seguir aprendiendo. Pero sí, Lucas Correa fue el que a mí como quien dice, te apadrina, ¿viste? Sí, Es uno de los grandes. Empezamos el gimnasio con él y él es otro. Mentalmente, es como mi una padre. locura. Vos son iguales. Mi padre y Lucas Correa mentalmente son iguales. Entonces yo me sentía muy identificado con él. Y él me llevaba al gimnasio, a vos se te da la oportunidad, vos tenés que estar tranquilo, vos tenés que entrenar, sacrificarte, tarde o temprano se te da la oportunidad y la vas a romper. Y así era la cabeza, Te todos los digo días de que
La oportunidad, seguramente y en el contexto que estaban, se te iba a dar de un momento para otro Sí. sin que vos lo pienses. Completamente. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero que te iba a llegar. Entonces tenía que estar preparado. Y eso era todos los días. Entonces imagínate, uno empieza a manifestar y la cabeza, y la cabeza, y la cabeza. Y bueno, cuando se me da, yo creo que estaba más que preparado, fue el momento justo. Y bueno, y a partir de ahí he jugado todos los partidos, sea titular, sea de suplente, pero feliz, siempre apoyando al Aparte sos equipo. uno de los considerados de verdad, o sea, no es que has entrado en ocasiones aisladas, no, sos uno de los cambios que se considera de forma fundamental para el ingreso. Sí, por suerte pude revertir de vuelta esa situación y terminar siendo, sí, como capaz como decís, sí, entro frecuente por suerte. Sí. Siempre en el fútbol son 15, 16 jugadores que juegan. Sí, Sos uno de sí, los sí. 15 y 16, chau, no hay vuelta. Bueno, Pero es una realidad, Sí. porque si te fijas, a partir de que empezaste a tener minutos, esa termina siendo una realidad. Y después lo que decía, yo cuando me refería a la forma desleal, digo de la experiencia de uno en comparación contigo, no de No, de desleal pareja, despareja, digamos. Claro, despareja, de la experiencia que puede tener un jugador con 10 años o 7 años en primera, a vos que estabas haciendo las primeras armas. A eso me refería un poco. Pero también te enfrentaste y terminás jugando cuando hay delantero de calidad. Porque es el caso de, bueno, Tiziano, que técnicamente tiene virtudes importantes. Selequia cuando jugó demostró que era un buen jugador. Boris, que es de la casa y aparte es un líder dentro y fuera de la cancha. O sea, no tenías un panorama fácil. Sí, a ver, yo creo que lo que a mí me ayudó también es entender en la situación en la que estaba, entender que soy juvenil, que soy nuevo en esto, y entender que adelante mío tenía delanteros que, Tiziano era ya su tercer año en primera, aprender todo lo que pueda de él. Fede tiene 32 años, ha jugado por todos lados, aprender lo que más pueda de él, y de Boris lo mismo, además de ser mi amigo y es una de las personas que, de los referentes también, y me ayuda mucho mentalmente y siempre hablándome y enseñándome cosas. Yo creo que uno tiene que ser autocrítico y entender que en la situación en la que está y decir, bueno, yo acá tengo que aprender, soy más chico y de cada uno de los enteros que voy a tener acá voy a aprender algo. Algo voy a aprender. Y se lo dije a Fede el otro día y la verdad que aprendí mucho de él y de los tres sin duda he aprendido muchísimo. Son tres delanteros buenísimos y nada, como te digo. Y otra vez la cabeza, volvemos a la cabeza, que es fundamental. Digo esto, ¿por qué? Porque como se dio todo, te puede ganar la ansiedad. Eso, manejar la ansiedad también es un aspecto importante en esa situación. Bueno, mira, ahora que me decís eso, te voy a contar una anécdota de principio de año que lo hablaba con mi padre, y con mi padre al revés, yo era el ansioso y mi padre el que me tranquilizaba, ¿viste? En los momentos malos. Y bueno, y cuando entro con Tucumán, me acuerdo, fue mi debut de... En el partido ahí pretemporada. sí, ahí va, en el partido de pretemporada, yo entro y erro un gol que no podía errar nunca en la vida, que me queda solo contra el arco, pero yo que sí, la verdad que estaba muy nervioso ahí, la verdad que me comieron los nervios de ese partido. Y mi padre dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no seguiste? Bien, ¿no? Siempre hablamos y siempre ponemos un análisis del partido y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Siempre. Y le digo, papá, vos tranquilo que a mí se me va a dar después más adelante, vos quedate tranquilo, porque aparte yo había arrancado el campeonato, yo no estaba jugando, y yo me acuerdo que yo no sé qué había, qué sentía que le decía, vos quedate tranquilo, papá, que a mí se me va a dar y yo voy a responderle. Y bueno, después se dio todo, la verdad, por suerte, se ve que estoy iluminado. Qué locura. Y ahora tenías el sueño ese justamente de llegar a primera y esa decisión de llegar a primera y ser profesional. Ahora, ya sos profesional, ya jugaste en primera y vas a seguir jugando. ¿Qué es lo que te planteas de aquí en adelante para tu carrera, no? Bueno, mira, a mí los objetivos a mí me gusta a corto plazo. Ni hablar que uno siempre tiene el sueño de irse, de jugar en otro lado, sí, obvio. Ni hablar que es mi sueño. Pero la realidad es que hoy en día estoy completamente pensando en Cerro Largo. Yo vine acá a ganar campeonato, a ganar, a seguir jugando, a conseguir cosas. Entonces ahora estoy pensando en Cerro Largo, este semestre quiero tener un muy buen semestre y después veré si se me da la chance de irme a otro lado, la verdad me encantaría, como te digo, todo futbolista aspira a eso, es un comienzo, ¿viste? Aspira a irse, pero no, ahora estoy pensando completamente en Cerro Largo y bueno, espero que se den buenas cosas este
semestre. ¿Cómo te tiene esta actualidad de este parate que se dio ahora y esta buena posición que tiene Cerro Largo? Excelente, la verdad que, bueno, para mí Danielo también es un excelente técnico, pero Nacho también, creo que lo demostró estos últimos 3 partidos, arco en 0 y bueno, 7 puntos de 9, la verdad que el equipo está andando muy bien, nos hizo bien ese cambio de formación que hizo Danielo, el equipo está encontrando, viste, soluciones y eso es muy bueno, creo que los de afuera estamos entrando muy bien también y eso creo que le ha dado al equipo muchas veces hasta una victoria estos últimos 3 partidos y bueno, y goles además. Entonces, la verdad que muy contento, muy feliz de la actualidad que estamos pasando y más allá de la actualidad, en lo general también en la actualidad de algunos compañeros, viste, que le está yendo bien y eso está muy bueno. El cambio de aire les hizo bien, ese cambio. A ver, no hablo ni de metodología de trabajo ni nada, el cambio de aire un poco. Sí, no sé, la verdad, yo creo que son técnicos muy diferentes. La verdad, la realidad es que Danielo es un técnico más de la vieja escuela y Nacho más moderno, ¿no? Pero la verdad que yo a Danielo, la verdad que le tengo que agradecer. Totalmente. Un técnico, yo lo hablé con él y la verdad que me hizo debutar, yo hice un gol, yo qué sé, la verdad, le tengo mucho aprecio y yo lo voy a recordar siempre. Pero a mí me parece un buen técnico, un técnico que es duro de carácter y él, yo lo que más me parece, perdón, dijo cualquier cosa, lo mejor que me parece de Danielo es que es un hombre que es directo, ¿entendés? Te va a decir siempre las cosas como son y eso capaz que a veces chocan a algunos jugadores, pero creo que está bien, creo que eso es parte de un técnico que te tenga que decir las cosas como son. A mí me pasaba lo mismo con el Rafa García el año pasado. Era un técnico que te dice las cosas como son, ¿me entendés? Están acostumbrados más a otro trato. Que es fundamental igual, ¿no? Sí, obvio que es fundamental. Sí. Más allá de que al jugador no le gusta, pero que vayan directo. Diego, la verdad, un placer tenerte acá. Es la primera entrevista que tenés con nosotros, Sí, pero sí. ya te digo que estás agendado para seguir charlando. Así que un placer tenerte y bienvenido a Cerro Largo. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Como les digo, la primera entrevista, un poco nervioso sin duda, pero muy contento, muy cómodo con ustedes, así que les agradezco. Y bueno, si hay otra entrevista, yo encantado de venir. Vas a ser bienvenido, Fabricio, un placer como siempre. Un placer, Oviedo, un placer haber compartido con Diego estos minutos también. El saludo para toda la gente que estuvo al otro lado. Ya juega Argentina, ya está jugando Argentina contra Así Argelia, es. debutando el campeón del mundo. Así es, y yo me voy directo de acá a Mercado Frutícola del Este, porque tengo que ir a comprar la cena justamente, me voy a comer una manzanita, una perita, una bananita, ahí suavecito, yo sabía que Arancet iba a reírse en este momento, pero Mercado Frutícola del Este, todas las frutas y verduras que necesitas en el mismo lugar, no tienen competencia porque en precio y calidad son los mejores. El Mercado Frutícola del Este, Aparicio Saravia, esquina Vieira, 4642-2661. Elegí natural, elegí fresco, elegí bien, elegí Mercado Frutícola del Este, que el pedido que hagas te lo llevan al instante, no tenés que moverte. Y gracias a todos los que apoyan Pasión y Triunfo. Nos reencontramos mañana en el informativo acá en la pantalla del 12. Cerro Largo, azul y blanco, mi amor desde niño. Cerro Largo. Toda la información del fútbol profesional. Debate, notas con un equipo de profesionales. Pasión y Triunfo. Pasión y Triunfo. Fue una